que los primeros cristianos se reunían para el culto del Señor el día sábado. Voy a comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento ustedes van a escuchar más de una cita que Él se va a encargar de darles a ustedes. Más de una, donde dice que hay que guardar el día. Por eso yo no se la voy a decir, Él mismo se la va a decir. En el Antiguo Testamento. Lo que Él no me puede decir a mí es que en el Nuevo Testamento se dé una orden de guardar el sábado, y no me puede mostrar a mí que los primeros cristianos se reunían para el culto del Señor el día sábado. Si Él me demuestra eso, le doy la oportunidad. Hoy dejo de ser cura y me meto adventista. Eso no existe. Y Él va a tener media hora y me lo va a demostrar. Le voy a mostrar que los primeros cristianos en el Nuevo Testamento ya no guardan el sábado, guardan el domingo. Pero en el Antiguo Testamento sí se guardaba el sábado. Pero en el Nuevo no. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado y sí guardamos el domingo si en el Antiguo Testamento estaba mandado? Porque ya viene Jesucristo y nos trae una nueva alianza. Está escrito en Gálatas capítulo 4 versículo 21. Gálatas capítulo 4 versículo 21. Hay una nueva alianza y la antigua alianza ya no pesa sobre nosotros. La tomamos en cuenta, pero ya no pesa sobre nosotros. Óiganlo. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Eso era del Antiguo Testamento, la ley de los 10 mandamientos. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Díganme. ¿Acaso la entienden? ¿Acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo 2 hijos. Aquí está el ejemplo. Pongan cuidado, atención. Paren la oreja, pongan la lupa. Uno de la esclava. Uno de la esclava. Y el otro de la mujer libre. Otro de la mujer libre. Su esposa. Su esposa. El hijo de la esclava. El hijo de la esclava. Le nació como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Entonces está mostrando que uno es la promesa de Dios y otro por ahí cualquiera. Siga. Aquí, simbólicamente. Aquí, otra vez. Aquí, simbólicamente, reconocemos 2 alianzas. Ahí, listo. Aquí simbólicamente reconocemos 2. Antigua alianza y nueva alianza. Siga. La primera. La del monte Sinaí. ¿Recuerda dónde se le dieron los 10 mandamientos a Moisés? La primera. La del monte Sinaí. Ahí donde se le dieron las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. La primera, siga. Es Agar. Esa es Agar. Que da luz a esclavos. Que da luz a esclavos. Los que cumplen esa ley son esclavos. Siga. Agar era de Arabia. Donde está el monte Sinaí. Del monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y representa a la Jerusalén actual. Representa a la Jerusalén actual, terrena. Que es esclava. A esa nosotros no queremos pertenecer. Siga. Lo mismo que sus hijos. Lo mismo que sus hijos, los que siguen la ley de la antigua alianza. Siga. En cambio, la Jerusalén de arriba. La de arriba, la que nosotros queremos estar. Es libre. ¿Es qué? Es libre. Es libre. Y es nuestra madre. Siga. La Escritura dice. Y no puede fallar. Alégrate, mujer estéril y sin hijos. Estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, Diga. Ustedes, como Isaac, son hijos de la promesa. De la nueva alianza. Pero así como entonces. Aquí viene lo que yo quiero que presten atención. Así como entonces
El Hijo según la carne El Hijo según la carne, que representa el Antiguo Testamento, la antigua ley, la de Moisés allá en el monte Sinaí, la de las tablas de la ley, perseguía a Isaac, perseguía a Isaac. Al Nuevo Testamento ahora lo van a perseguir, pongan cuidado. Hijo según el Espíritu, lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la Escritura? No, ¿qué dice el Padre Luis Toro? Paren la oreja, pongan la lupa. Echa a la esclava, Echa a la esclava, representaba a Agar, que era del monte Sinaí, que era de la antigua alianza, donde estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Echa la esclava y a su hijo, y a su hijo, porque el hijo de la esclava porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. junto al hijo de la mujer libre. Ya no puede, esto ya quedó atrás, ahora viene la hija, la mujer libre, el Nuevo Testamento. Dale. Hermanos, Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre nosotros somos hijos de la mujer libre, Nuevo Testamento, Nueva Alianza, y no de la esclava. y no de la esclava. Siga. Cristo nos liberó para ser libres. Cristo nos liberó para ser libres. Siga. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Y no se sometan de nuevo, como el pueblo de Israel, al yugo de la esclavitud. Siga. Yo, Pablo, se los digo, Yo, Pablo, se lo digo. si ustedes se hacen circuncidar, Si ustedes se hacen circuncidar, ya a Cristo no les servirá de nada. no les servirá de nada. Siga. De nuevo declaro a todo. A ver, aquí, oigan, por favor, esto es lo que Pablo dice. De nuevo le declaro a todos. Presten atención. El que se haga circuncidar, ¿El que qué? el que se haga circuncidar, El que se haga circuncidar ahora estás obligado a practicar toda la ley. se obliga a practicar los circuncidados. ¿Ustedes están circuncidados? No, entonces no estamos obligados a cumplir esa ley del monte Sinaí, la de la antigua alianza, la de Agar. No. Los que se circuncidan sí están obligados. Siga. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, Ustedes que se ganan mérito con la observancia de la ley, como decía el hermano, somos la iglesia de Cristo porque guardamos la ley y los mandamientos. se han desligado de Cristo, ¿Serán qué? se han desligado de Cristo. Se han desligado de Cristo porque Cristo nos trajo una nueva alianza y no la aceptan sino se quedan en la antigua alianza. Se han desligado de Cristo. Siga. Y se han apartado de la gracia. Y se han apartado de la gracia. Siga. A nosotros, en cambio, A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. ajá, siga. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Ya no, eso ya no para nosotros no es importante. Siga. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Siga. Ustedes estaban caminando bien. Ustedes estaban caminando bien. Siga. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? ¿Cómo es? ¿Me dijo otra vez? ¿Quién les dio la señal de detenerse ¿Quién le dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? para que ahora no sigan la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que la antigua alianza, la del monte Sinaí, la que representaba a Agar, la del Nuevo Testamento, la que representa Sara y Isaac, es la nuestra. Siga. Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Siga. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, Escuche, hay gente que los perturba. Sea. A los que guardan el Nuevo Testamento, a la nueva alianza, hay gente que los perturba. Pero los que los perturban, sea quien fuere, sea el que fuere judío, adventista o lo que sea, debe ser juzgado. debe ser juzgado. Siga. Por mi parte, hermanos, Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, si mantuviese la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? siga, Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. siga. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Otra vez.
¿Y por qué no llegan hasta mutilarse? Hasta mutilarse. Esos que los perturban. Esos que los perturban. Entonces observe que dice que hay que dejar a un lado la antigua alianza, irnos con la nueva. En la nueva alianza es lo que a nosotros nos interesa, que comienza con Jesucristo, que Jesucristo nos deja. Ya guardamos el día domingo y no el día sábado. Hebreos capítulo 4, versículo 8, nos viene a decir en resumen que antes el pueblo de Israel mantenía el sábado, pero que ahora Dios en la nueva alianza, Dios nos propone otro día. Ya no es el sábado, es otro día, que nosotros llamamos domingo, el otro día después del sábado. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios indicó posteriormente otro día. Antes, en la antigua alianza, era un día. Ahora Dios indica otro día. Vamos a ver cuál es el día que Dios indica. Vamos a verlo en la Biblia. Cuando Jesús resucita, los cristianos van a guardar el día domingo. San Juan capítulo 20, versículo 1. Jesús resucita. Comencemos por ahí. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque comienza la nueva alianza. Jesucristo resucita. Ya lo antiguo queda atrás. Dale. El primer día después del sábado. Aquí está claro que es el domingo. El primer día después de él, Dios indicó otro día. El primer día después del sábado, el otro día. María Magdalena fue... Ya saben ustedes la historia. María Magdalena encontró a Jesús resucitado. Pero ahora pongan cuidado. Si Jesucristo está de acuerdo, en el versículo 19, si Jesucristo está de acuerdo que los cristianos se reúnen el domingo o no. Versículo 19. Ese mismo día. Ese mismo, ¿cuál era? El domingo, el día después de él. Ese mismo día. El primero después del sábado. Por si alguno duda, el primero después del sábado. Paren la oreja, pónganle lupa y háganle zoom para que vean a los cristianos reunidos el día domingo. Pongan cuidado. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Y vamos a ver si Jesús confirma, los aplaude, está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo con los cristianos que se reúnen el domingo, Jesús no se aparece por ahí. Si Jesús se llega a aparecer, es porque le está confirmando que sí se pueden reunir el domingo. Pongan cuidado. Por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y les dijo, le habló Jesús, están reunidos los discípulos, no los judíos. Los cristianos están reunidos el día domingo con las puertas cerradas. Nada le impide a Cristo, Él es Dios, para estar con sus discípulos. Las puertas estaban cerradas, pero eso no le impide. Él viene a decirle que sí se pueden reunir el domingo, están todos reunidos y Él se presenta con las puertas cerradas y les habla tranquilamente. Pero no pasó solamente un domingo. Versículo 26. 8 días después. 8 días después, ¿qué era? Domingo. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. No los judíos, los discípulos de Jesús, los cristianos, estaban otra vez reunidos el día domingo. Y Tomás con ellos. ¿Y Tomás con ellos? Estando las puertas cerradas. Estaban otra vez las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez le confirma que sí se pueden reunir los domingos, que Él está de acuerdo. Porque Él resucitó el domingo, los cristianos se reúnen el domingo y Cristo de ahora en adelante, porque esa Biblia no es, esa palabra de Dios no es solamente para ese momento, sino para los cristianos de todos los tiempos. Le está diciendo teológicamente que los cristianos deben reunirse el domingo y que Cristo confirma esa reunión, a diferencia de los judíos que eran antes en el sábado. Por eso dice un día después del sábado. A ver, pero eso cuando Cristo resucita. Cristo muere, Cristo va al cielo, quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse. Vamos a ver qué día se reúnen para el culto. Hechos 27.
¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. Recuerde que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Estaban reunidos para la fracción. Los primeros cristianos se reunían el día domingo y celebraban la fracción, la Eucaristía, primer día de la semana. A ver, pasó el tiempo, viene San Pablo y nos escribe en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 de Corintios 16, 2. A ver si los cristianos se reunían el sábado. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestra, ustedes comprenderán que están engañados. Y que tengo que decirle con humildad y con amor de que están en un error. A ver, 1 de Corintios 16, 2. Respecto a la colecta en favor de los santos. En favor de los santos. Sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver cuál es la norma. Pongan cuidado. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué pide la colecta los domingos? ¿Usted cree que Pablo va a pedir la colecta el domingo si los cristianos no se reunían el domingo? ¿Quién le iba a dar colecta? Nadie. Cada domingo, otra vez Luis. Cada domingo, cada uno de ustedes. ¿Observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos? Cada domingo, pongan la lupa, observen esa palabra. Cada domingo significa los cristianos se reúnen todos los domingos. Como yo lo estoy haciendo, espero que lo haga. Y si no, ustedes sacan conclusiones. De todas maneras viene el debate. Ahora bien, a los hermanos adventistas, no sé si ellos, pero yo lo he escuchado, dicen, el que inventó el día domingo fue Constantino. Constantino fue el que inventó el día domingo. No, a todos los adventistas que me siguen, le voy a mostrar que a ustedes les engañaron. Le voy a mostrar quién fue el que inventó el día domingo. Antes no existía. Y si antes existía, que uno de ellos me lo diga, o el que va a hablar conmigo que lo diga, ¿dónde lo decía? Antiguo Testamento, ¿saben qué significa domingo? Día del Señor. Y en el Antiguo Testamento no existía el día del Señor. En el Antiguo Testamento existía el día de descanso. Sábado, día de descanso, no día del Señor. El día del Señor se reunían los cristianos como lo estoy mostrando, y el que por primera vez llamó día del Señor al día domingo se llamó San Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Por primera vez podemos encontrar en las Sagradas Escrituras día del Señor. No día de descanso como hacían los judíos, día del Señor. Dale. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Se apoderó de mí el Espíritu el día del... Por eso se llama domingo, día del Señor. No lo inventó Constantino, lo inventó San Juan en Apocalipsis 1:10. Ahora bien, si es el día del Señor, comprendemos por qué los primeros cristianos se reunían el día domingo. Es día del Señor. Importante para nosotros el día del Señor, el domingo. Nos reunimos igual que las primeras comunidades cristianas para celebrar con gozo la resurrección del Señor. Observen ustedes, el mismo Jesucristo llegó a decir que Él era Señor del sábado. Allá en Marcos capítulo 2, versículo 23. El mismo Jesucristo viene a decir que Él es Señor del sábado.
¿Y qué significa Señor del sábado? Vamos a ver. Un sábado, Un sábado, Jesús pasaba por uno sembrado con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. entonces versículo 27, páselo para que adelantemos. Y Jesús concluyó: Jesús concluyó, el sábado El ha sá- sido hecho para el hombre, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. y no el hombre para el sábado. ¿Qué está diciendo con esas palabras? Que no debemos esclavizarnos del sábado que era para el pueblo judío. Y escúchelo cómo termina. Sepan, Sepan, pues, pues, que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. es dueño del sábado y hace con el sábado lo que él quiera. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si lo quiere cambiar para el domingo, ¿quién le dice que no? Él es dueño del sábado. Ahora bien, ese Jesucristo es dueño del sábado. Sin embargo, ¿saben por qué lo matan y saben por qué lo critican? Juan capítulo 5, versículo 18. Como hacen los adventistas con nosotros los católicos, que dicen: ustedes no son la iglesia de Cristo porque ustedes no guardan el sábado. Así le decían a Jesucristo, que Él no era hijo de Dios, que Él no era verdadero cristiano. Déjenme decir esa palabra para que nos entendamos. Porque Él no guardaba el sábado y lo iban a matar porque, como los católicos, no guardaba el sábado. A ver, 5:18, San Juan. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, Tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. ¿por qué lo querían matar? Porque no guardaba el sábado, según ellos. Jesucristo no guardaba el sábado. ¿Por qué dicen los adventistas que nosotros no somos la iglesia de Cristo? Porque no guardamos el sábado. Pero sepan una cosa, que el que verdaderamente cumplió el sábado, y por eso dijo allá en Juan 19:30, todo está cumplido. Cuando él dijo todo está cumplido en Juan 19:30, ¿sabe qué estaba diciendo? Que todo estaba cumplido. Que él lo cumplió todo. ¿Y qué fue lo que él cumplió todo? Pues miren ustedes, Jesús murió el viernes y el sábado descansó y resucitó. Ya cumplió la antigua alianza. Ahora puede decir, todo está cumplido. Él cumplió la antigua alianza. Ya nos queda comenzar la nueva alianza. Porque cuando usted y yo, ya Cristo muere, descansa el sábado, cumplió el Antiguo Testamento, entonces ya viene el Nuevo Testamento. Lo dice Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Cuántos? Gracias. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Cristo muere y con su muerte ya nos da paso al Nuevo Testamento. Él cumplió todo, todo está cumplido. Él descansó el sábado, lo cumplió ya. Ahora si lo cumplió, ya podemos nosotros pasar al Nuevo Testamento. Él muere, cuando Él resucita comienza el Nuevo Testamento. Escuchen. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Otra vez. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Quédese ahí. Le hablaré como a gente instruida en la... Pregunto, ¿quién estaba hablando? Pablo. ¿Y sabe quién era Pablo? Lo van a buscar en la casa porque no hay tiempo. Hechos 22, 1 en adelante. Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. ¿Sabe quién era Gamaliel? El máximo, lo maximito en la ley.
Y dice Pablo, pues yo, Pablo, les hablo a ustedes como los que saben de ley. Pablo sabe de ley. Pablo no nos va a caer a mentira. Pablo es judío, Pablo es fariseo, conoce la ley de los 10 mandamientos que ellos defienden. Pero vamos a ver qué dice Pablo. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas Que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. mientras vive. Siga. La mujer casada, por Por ejemplo, ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su marido está ligada por ley a su marido mientras éste vive. mientras éste vive. En cuanto muere el marido, Y cuando muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. ya se puede casar con otro. Queda libre. Queda libre. Ajá, siga. Mientras éste vivía, Otra vez, cometía, ¿mientras qué? mientras éste vivía, Y se refiere a Cristo, cometía un comparado con el adulterio. esposo. Mientras Cristo vivía, mientras el esposo vivía, Cometía un adulterio entregándose a otro. si se entregaba a otro, cometía adulterio, cometía pecado. Mientras Cristo vivía, el que no guardara el sábado, cometía pecado. Pero, muerto el esposo, Pero cuando ya Cristo muere, queda libre de sus deberes. nosotros ya quedamos libres de la antigua alianza. Siga. Y si se entrega a otro hombre, Y si se entrega a una nueva alianza, a otro hombre, no será un adulterio. no será adulterio, no comete pecado. Siga. Lo mismo pasa con ustedes, Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, hermanos. pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. Y está hablando Pablo, que conoce de leyes. Sabe que la ley de los judíos, el centro de la ley judía, eran los 10 mandamientos. Le dice Pablo otra vez de nuevo. Pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. No me vengan a decir que Pablo no sabía que era la ley. Y no me vengan a decir que Pablo está hablando de otra ley. Pablo está hablando de la ley de los judíos. Él es fariseo, criado a los pies de Gamaliel, conoce de leyes. Dale. En la persona de Cristo, En la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro. ya pasamos a pertenecer, ya no al Antiguo Testamento, ya al Nuevo Testamento. Ya pasamos a otro, a Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo resucitado. Por eso los cristianos ya no se vuelven a reunir el sábado, se reúnen el domingo. Y Cristo se hace presente en medio de ellos el día domingo, porque ya pertenecen al Señor resucitado. Y eso es lo que nosotros celebramos el día domingo, la resurrección del Señor. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. 6. Ah, El 6 dice, dale. pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados, Pero ahora que hemos muerto a los que nos tenía aprisionado y la ley ya no vale para nosotros. y la ley ya no vale para nosotros, para los adventistas sí, Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, ya no estamos siguiendo una ley escrita, cosa propia del pasado, cosa del pasado, sino al Espíritu. sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Y puede ser que el hermano adventista me diga, eso se refiere a la ley ceremonial, no a la ley moral. Eso se refiere a la ley de lavado de las manos y de otras leyes, pero no de los 10 mandamientos. Te voy a demostrar que son los 10 mandamientos. A ver, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Se refiere a los 10 mandamientos dados en las tablas de piedra. Dios se lo dio a Moisés, pero eso llega hasta Cristo. Vamos a escucharlo. Segunda de Corintios 3, versículo 3 en adelante. 3:3. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, Nadie puede negar que ustedes ya pertenecen a Cristo. Son una carta de Cristo. Siga. de la que hemos sido instrumentos, De lo que hemos sido instrumentos. escrita no con tinta, No con tinta, sino con el Espíritu del Dios con el vivo. Espíritu de Dios vivo. Y pongan la lupa. Detecten que se habla de los 10 mandamientos y Pablo sabe de ley. Carta no grabada en tablas de piedra, ¿Dónde estaban grabados los 10 mandamientos? No me venga a decir que se refiere a la ley ceremonial. Se refiere a la ley moral, los 10 mandamientos. Escritos en tablas de piedra. Siga. sino en corazones humanos. Y corazón humano, dale. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. No sentimos temor de Dios gracias a Cristo. Siga.
¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Eso no viene de nosotros, eso no es invento del Papa, no es invento de los curas, eso no es invento de Constantino. No, eso viene de Dios, siga. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Nuestra capacidad no viene de Dios, siga. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Siga. Que ya no es cosa de escritos, Que ya no es cosa de escritos para el pueblo judío, sino del Espíritu. sino del Espíritu. Siga. Porque lo escrito da muerte, Porque lo escrito en tabla de piedra da muerte. mientras que el Espíritu da vida. Siga. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ¿a qué se está refiriendo? Los 10 mandamientos. ese ministerio que llevaba la muerte Llevaba a la muerte ese ministerio, por eso Cristo pone una nueva alianza. fue rodeado de gloria. Pero sí fue rodeado de gloria. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte Sinaí? Su resplandor era gloria. Siga. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Eso sucedió cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, y ustedes han leído la Biblia. Su rostro se resplandeció. Siga. A causa de su resplandor, Aplauso de su resplandor y pongan la lupa. aunque era fugaz. Era fugaz. ¿Sabe qué significa fugaz? Pasajero. Siga. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces? Si eso tenía gloria, ¿qué gloria más grande no nos esperará a nosotros en el Nuevo Testamento? Siga. A los que comunican el Espíritu. A los que comunican el Espíritu, siga. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, Si tan grande fue el misterio que llevaba que ellos quieren seguir viviendo ahí, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? siga. Es algo tan glorioso bajo este aspecto Es algo mucho mejor todavía el Nuevo Testamento, siga. que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. No era nada en comparación y ellos todavía creen que es lo maximito. Siga. Que este ministerio de gloria pasajera, Pasajera, y ellos dicen que no, que es eterna. Pasajera. si el nuestro permanece Si en el la nuestro gloria, permanece para la gloria, siga. qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? No es como Moisés, No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. eso se iba a apagar, era pasajero. Siga. Con todo, Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. los israelitas, y no solamente ellos, también otros, otra vez, Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza de la antigua alianza hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Por eso los adventistas no son capaces de entender que con Cristo ya quedó esto atrás. Siga. Y no descubren Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor, que con Cristo ya no tiene valor. Siga. por más que lean a Moisés. Por más que lean la Biblia, El velo cubre su entendimiento el velo les hasta hoy. cubre el entendimiento Hasta hoy. hasta el día de hoy. No son capaces de darse cuenta lo que sucedió. No son capaces de darse cuenta por qué los cristianos verdaderos, por qué los católicos guardamos el domingo y no el sábado. Porque el velo les cubre el entendimiento hasta hoy. Y lo dice la Sagrada Escritura. Termino, se acabó. Listo. Ahora viene el hermano. No olviden la propuesta que le hice, que me muestre dónde los primeros cristianos guardaban el sábado. No los judíos. Bien, de acuerdo a lo que acaba de exponer el sacerdote Luis Toro, en resumen, como para poner todo lo que él dijo en una frase, él dice que la ley no está vigente para los cristianos hoy, porque era para el Antiguo Testamento y para los judíos.
y por lo tanto el sábado tampoco, porque es que el sábado, según Éxodo 20, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Resumiendo todo lo que dijo, ¿no? Entonces, según ese argumento, esa postura, el sábado era ¿para quiénes? Para los judíos. La ley también era para los judíos. Por lo tanto, ni el sábado ni la ley no tienen nada que ver con nosotros. Quedaron atrás. Y se establece un nuevo pacto. Ahora, hay que entender que a la luz de la Biblia hay más de una ley. Y si mezclamos lo uno y lo otro, nos confundimos. Por lo menos podemos mencionar 3 leyes. Las leyes de salud del Antiguo Testamento, que son aplicables hoy y se pueden demostrar a la luz de la ciencia. La ley de los 10 mandamientos y la ley ritual. Él habló de 2 pactos. Sí, la Biblia habla de 2 pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y a mí me parece que el libro de Hebreos, en el capítulo 9, vamos a dar una lectura rápida al capítulo 9, con solo leerlo lo vamos a entender, no necesita ninguna explicación. Sin embargo, si consideramos que alguna parte de este pasaje necesita alguna explicación, la daremos. Libro de Hebreos, capítulo 9, para que entendamos cuál era el antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto. Porque según lo que expuso el sacerdote, en el antiguo pacto teníamos, o las personas del antiguo pacto tenían que guardar la ley y el sábado. Pero como se estableció un nuevo pacto, para nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento ya no tenemos que guardar la ley ni el sábado. Entonces necesitamos saber, a la luz de la Biblia, qué era el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. Hebreos 9, vamos a leer todo el capítulo, quizás hasta el versículo 16, 15-16. Dice, el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. ¿Qué era lo que tenía el primer pacto? Un santuario terrenal y leyes para el culto. El tabernáculo o el santuario estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle. Estas cosas eran ordenadas así. En la primera parte entraban siempre los sacerdotes y cumplían el oficio del culto. Pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Con esto el Espíritu da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo estaba en pie, el camino al lugar santísimo no estaba aún revelado. Este símbolo para el tiempo actual indica que esos presentes y sacrificios no pueden limpiar la conciencia de los adoradores, ya que consisten solo de comidas, bebidas, diversos lavados y ceremonias impuestas hasta el tiempo de la renovación. Entonces en el santuario había un ritual que consistía en comidas, bebidas, diversos lavados y ceremonias, que eran los sacrificios para el perdón de los pecados, impuestas hasta el tiempo de la renovación, porque todo eso del antiguo pacto en algún tiempo se iba a renovar, se iba a cambiar y se iba a establecer un nuevo pacto. Pero Cristo ya vino y ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos.
El santuario donde Él ministra es más grande y perfecto. No es hecho de mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador del nuevo pacto. ¿Cristo es qué? Mediador del nuevo pacto, es decir, Cristo vino para establecer un nuevo pacto. Para que ahora el que murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es, a la luz de este capítulo de Hebreos, antiguo pacto y nuevo pacto? En el Antiguo Testamento, la gente se salvaba poniendo su confianza en los sacrificios de animales que ofrecían. Por supuesto, sabiendo que esos sacrificios representaban el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero que habría de venir. Por eso, cuando Juan estaba bautizando en el Jordán y vio a Cristo venir hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el antiguo pacto, la gente o los pecados se perdonaban a través de sacrificios de animales en un santuario terrenal mediante un sacerdocio terrenal. En el nuevo pacto, según lo que acabamos de leer, la gente no se salva mediante sacrificios de animales, sino mediante el sacrificio de Cristo. Por eso la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser ¿qué? Salvos. Porque era necesario, si ustedes continúan leyendo el libro de Hebreos, que se derramara la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado y para que nuestros pecados fueran perdonados. Ahora, Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ascendió a los cielos, entró en el santuario celestial, dice el libro de Hebreos, un santuario que no es de esta creación, no es hecho por manos humanas, sino que Dios ¿qué? Lo estableció, porque en el cielo hay un santuario. Jesús murió como Cordero, ascendió a los cielos como sacerdote, porque Él es el verdadero sacerdocio en el nuevo pacto. Entró al lugar santísimo como sumo sacerdote, intercede por nosotros porque Él murió y derramó su sangre, y ha prometido venir por segunda vez a llevarnos a su reino. Entonces, a la luz de Hebreos capítulo 9 y otros pasajes, por supuesto, de la Biblia, pero especialmente Hebreos 9, antiguo pacto es perdón de pecados a través de sacrificios de animales en un sacerdocio, en un santuario terrenal con un sacerdocio humano. Nuevo pacto es perdón de pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no de corderos ni de animales, que se ofreció una única vez y que ministra no en un santuario hecho de manos, sino en el santuario celestial, y que Él es el verdadero sacerdote y sumo ¿qué? Sacerdote. En el antiguo pacto existían los sacerdotes para ministrar en el santuario. Cuando ese pacto terminó o tuvo su cumplimiento en el ministerio de Jesús, ya no hay razón en ninguna parte de la Biblia que exista un sacerdocio. Ahora tenemos el sacerdocio ¿de quién? De Jesús. ¿Y el sumo sacerdocio de qué? De Pastor, Jesús. Pastor, discúlpeme, Bien, pero pero en la exposición, en las reglas, las preguntas son al final. En la exposición él puede decir lo que quiera el tiempo que le no puede interrumpirlo.
Después, cuando venga pregunta, después. Entonces, en ese orden de ideas, ahora sí vamos a tomar Gálatas, que fue el pasaje que Luis utilizó para decir, cierto, de que se refiere a la ley moral de los 10 mandamientos, cierto, y que no estamos bajo la esclavitud. Si ustedes pasan al capítulo número 5 de Gálatas, vamos a mirar Gálatas capítulo 5. Si alguien lo encuentra, puede leer para que avancemos rápidamente. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, los versículos Gálatas 5, ya lo tenemos aquí. Gálatas 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Noten que Gálatas 5 es la continuidad de Gálatas 4. Y en Gálatas 5 nos está hablando de un ritual del antiguo pacto, que era ¿qué? La circuncisión. Entonces, en ese contexto de Gálatas 5, Gálatas 4 no se está refiriendo a la ley ¿qué? Moral. Aunque ahí menciona, cierto, que se dio en el Sinaí, pero resulta que el pacto que se dio en el Sinaí va en dos direcciones. Es un pacto de los 10 mandamientos, pero también es un pacto en cuanto a la ley ritual, porque Moisés recibió todas las indicaciones de cómo tenía que ser el ritual en el santuario. Bien, ahora, para todos nosotros es claro que seguir el ejemplo de Jesús es indispensable, porque no podríamos llamarnos cristianos si no seguimos a Cristo. No podríamos llamarnos cristianos si no practicamos lo que Cristo enseñó. Así que tomar a Cristo en los evangelios y hacer un examen minucioso de qué fue lo que Cristo practicó y enseñó, para nosotros es muy importante. Y así entonces podremos saber si en realidad somos verdaderos ¿qué? Cristianos, porque seguimos el ejemplo de Jesús y seguimos las enseñanzas de Jesús. Vamos a leer en Lucas 4:16. Lucas 4:16. Hágame el favor, gracias. Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. ¿Cuándo fue a la sinagoga Jesús? Y fue que iba pasando por ahí y entonces dijo, hay servicio en la iglesia, y se entró. Ahí dice que era ¿qué? Su costumbre. Y costumbre es un hábito que siempre uno repite y que hace de esa manera, lo practica de esa manera. Así que era la costumbre de Jesús ir a la sinagoga, la iglesia, el sábado. Ahora dice que se levantó ¿a qué? A leer. De pronto nosotros podemos encontrar en la Biblia no solamente reuniones el domingo, sino otros días. Pero no encontramos especificaciones en la palabra de Dios que esas reuniones sí tenían que ver con la guarda de un día. Que la gente se estaba reuniendo para guardar ese ¿qué? Ese día.
Él, ¿cierto?, pretende demostrar que como se reunían para partir el pan, comer o estar juntos o compartir o jugar o participar de un partido de fútbol o cualquier otra cosa o recoger una ofrenda para los pobres, entonces ya el primer día de la semana Jesús y los cristianos lo convirtieron en un día ¿de qué? De adoración. Pero yo creo que el ejemplo de Jesús sí es categórico. Él dice que el sábado fue a la iglesia y no fue para comer pan o para repartir el pan o para hacer otras actividades. Dice que se levantó a leer, ¿cierto? O sea, fue para adorar, para estudiar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios, para congregarse con los hermanos. Ahora, vamos a suponer que la ley y el sábado eran para el antiguo pacto y que ya en el nuevo pacto no tenemos que guardar la ley ni el sábado. Entonces, yo quiero que usted me responda o me dé una explicación a los siguientes pasajes de la Biblia que encontramos en el Nuevo Testamento. El primero que vamos a leer es Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 1, 3 al 5. Y noten, estoy leyendo Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. No estoy leyendo Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Yo podría haber hecho una exposición de todo lo que la Biblia dice en cuanto a guardar el sábado en el Antiguo Testamento, pero me ahorré energía, ¿cierto? Porque según la interpretación de él, todo lo del Antiguo Testamento ya no sirve, ¿cierto? Tenemos que echarlo a la basura, ya eso no es palabra de Dios. Entonces vamos a leer del Nuevo Testamento. Palabra de Dios, ¿cierto? Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Dice, en esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que no guarda los mandamientos no puede decir que conoce ¿qué? A Dios. Eso es lo que la Biblia está diciendo. En esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y no puede haber cristianos que pretendan ser cristianos y que no conozcan a Dios porque no guardan sus mandamientos. Y sigue diciendo, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Hemos venido para exponer la verdad a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a los mandamientos? ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Los que guardan los mandamientos y el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, o los que no los guardan? ¿Quiénes son los mentirosos? Contesten. En lo que leyeron en la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Ahí está, en la palabra de Dios. ¿Quiénes son los mentirosos? Número 5, versículo 5. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad. ¿En quién se perfecciona en verdad el amor de Dios? Él habló del amor de Dios. Estamos de acuerdo con el amor de Dios en el nuevo pacto. Hay que amarnos los unos a los otros, hay que respetarnos. El amor está por encima de todo. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en los que guardan su palabra. ¿En quién se perfecciona el amor de Dios? En los que guardan su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Aquí se está hablando de Jesús, ¿cierto? El que dice que está en Cristo debe andar como Él, ¿qué? Como Él anduvo. Pero tal vez alguien diga, pero usted no nos ha mostrado que Cristo guardó los mandamientos o enseñó a guardar los mandamientos. ¿Lo quieren ver? Vamos al Evangelio de Juan. El capítulo 14, el versículo 6, palabra de Jesús. Jesús fue el mayor maestro,
que ha venido a la tierra. Jesús es la verdad encarnada. Por eso la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos conocer lo que Jesús enseñó, lo que Él predicó, la manera como vivió. Y si hacemos de esa manera, somos seguidores ¿de qué? De Cristo, ¿cierto? Y somos verdaderos discípulos de Jesús. Y podemos entonces llamarnos ¿qué? Cristianos. Pero si no seguimos el ejemplo de Jesús, las enseñanzas de Jesús, ¿podremos llamarnos cristianos? Bueno, si quieren llamarse cristianos, pueden llamarse cristianos, pero a la luz de la Biblia no es. Entonces dice el versículo 15 de Juan 14, 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, palabra de Jesús. Si me amáis, guardaréis ¿qué? ¿Quién dijo eso? Y si le dijo Jesús, ¿qué hay que hacer? Hacer lo que Jesús dijo. Jesús es la autoridad suprema y está por encima de cualquier otra persona o cualquier otra enseñanza. ¿Sí o no? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 21 de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23, respondió Jesús, el que me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. La presencia de Dios va a estar con un pueblo que guarda ¿qué? Su palabra, que guarda sus mandamientos. El que no me ama no guarda mis palabras. Bien, vamos a devolvernos un poquito a Gálatas, el capítulo 5, creo que es. Yo estoy hablando de la ley, ¿cierto? Porque es que en la ley está el sábado. Y si confirmamos que la ley hay que guardarla, hay que guardar el sábado, porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así de sencillo. Ahora, yo creo que en una exposición como esta, de acuerdo a lo que dijo su líder espiritual, merecemos respeto y altura. Y las reglas fueron establecidas por él mismo, su guía espiritual, de que mientras él hablara, nadie interrumpía. Y mientras yo hablo, de igual manera, nadie debe ¿qué? Interrumpir. Sí, eso es verdad. Y es necesario guardar la educación. Pero también, hermano, usted cometió un error de preguntarles a ellos. Si no quiere que hable, ¿para qué les pregunta? Usted se da cuenta que yo expongo y no pregunto. Entonces, si usted pregunta y no quiere que le responda, entonces no pregunte. Exponga y no pregunte. Yo estoy exponiendo para un sí o un no. No para que me digan que tengo que exponer. ¿Cierto? Porque el tema... Y si no son dadas las condiciones, pues terminamos, ¿no? Si yo lo invitara a él a mi iglesia, ¿cierto? Estoy seguro que mi iglesia no haría eso con él. Lo dejaría que expusiera libremente como se establecieron las reglas. Me gustaría que me invitara donde esté su iglesia full, como está aquí, y que me dé chance. Y comparamos cómo es la educación de ellos con la educación de nosotros. Vamos a considerar esa posibilidad. Bien, vamos a Gálatas, ya voy terminando. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio tiene que ver con un mandamiento, ¿cierto? Fornicación también.
inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que hacen estas cosas incluso violan los mandamientos, dice la palabra de Dios claramente, no heredarán el reino Pastor, de los quedan cielos. 5 minutos. Y luego leemos en Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 17 al 19. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga también diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en el libro. Si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad que se describe en este libro. Entonces, aquí tenemos estos pasajes de la palabra de Dios que son claros sobre la importancia de guardar los 10 mandamientos de Dios, inclusive el cuarto mandamiento que habla de la observancia del sábado como verdadero día de reposo. Bien, gracias. Pido disculpas al hermano por los que no son capaces de aguantarse. No es correcto, no es correcto, no estamos de acuerdo con eso. Disculpen, pero eso no es correcto. Y ojalá que yo les pedí que tuviéramos en esto lo van a reconocer en el amor. No perdamos el mandamiento del amor. Tranquilo, que eso queda grabado. Tranquilo, que ustedes lo están viendo, lo están escuchando. No hay ningún problema. Aquí no, que ustedes griten o no griten, eso no. La idea es, vayan agarrando, vayan escuchando. Ustedes analizaron lo que yo expuse, escucharon lo que él expuso. Ahora vienen preguntas y respuestas. Ahora viene el debate, vamos a hablar él y yo. Acérquese para acá, hermano, porque vamos a hablar los dos aquí como amigos. Así como, vamos a hablar los dos como amigos. Yo quiero, ¿cómo es que se llama usted? Samuel. Samuel, yo no quiero que usted se sienta así como un extraño conmigo. Vamos a hablar aquí como si estuviéramos usted y yo solito y las cámaras no nos estuvieran viendo. Un diálogo aquí ameno, un diálogo entre cristianos que se aman, no se odian, ni él me odia a mí, ni yo tampoco, no nos conocemos, nos estamos conociendo. Pero vamos a entablar un diálogo así de las cosas. Yo expuse, él estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo en unas cosas, afirmó unas cosas, yo dije otras cosas. Cuando él estaba hablando yo no estaba de acuerdo. Pero ahora sí vamos a aclarar los dos. Ahora no es que él va a hablar y yo voy a hablar. Ahora oigan, no, ay, a mí se me olvida el nombre suyo. Perdón, es que a mí la cabeza, primero Samuel, es que no me da mucho. Pero yo quiero que ustedes observen algo. No se trata de pelear, se trata de compartir un diálogo. Samuel, cuando usted me vaya a responder, me responde con Biblia. Cuando yo le respondo con Biblia. Y vamos a aclarar las cosas así con Biblia. Si quiere, usted lee ahí, Luis. Bueno, usted dijo algo, hermano Samuel, que yo no estoy de acuerdo. Usted dijo que Jesucristo se reunía el día sábado y estaban en la oración, incluso leían la palabra, y eso es verdad. ¿Por qué Jesús se reunía el día sábado? Porque él era judío. ¿Por qué los apóstoles se reunían con Jesús el día sábado? Porque era judío y la ley mandaba que los judíos tenían que reunirse el día
sábado. Todavía Jesucristo vivía en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con la muerte y resurrección de Cristo. Por eso ustedes verán que yo les mostré cuando Cristo resucita, ya los cristianos no se reúnen el sábado. Ya es el Nuevo Testamento, se reúnen antes de que Cristo muera en la cruz y resucite, se reúnen el sábado. Antiguo Testamento. Le leí que el Antiguo Testamento terminaba con la muerte de Cristo en Romanos 7, se lo recuerdo y está grabado, donde dice que con la muerte ya la mujer queda libre para casarse con otro, ¿se acuerdan? Romanos 7. Muere el Antiguo Testamento con Cristo, comienza el Nuevo Testamento. Usted me mostró a Jesucristo reunido con los apóstoles antes de morir en el Antiguo Testamento. Yo le mostré a Jesucristo reunido con los apóstoles después de la muerte y resurrección, el día domingo. Y le mostré 3 citas. Después que Cristo se va, le mostré 2 citas más donde no se reunían a tomar Pepsi-Cola con galleta, como él insinuó, sino donde se reunían para la fracción del pan. Y si usted no sabe qué es la fracción del pan, con el respeto que merece, le debo recordar que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice que los primeros cristianos se reunían para la oración y para la fracción del pan. Y si no sabe qué es la fracción del pan, San Lucas, capítulo 24, versículo del 31 en adelante, dice que lo reconocieron en la fracción del pan, al partir del pan. Entonces de ahí en adelante se reúnen para la fracción del pan. Y no es como usted dice que se reunían, voy a ir el domingo para ver quién me da colecta, y si no se reunían, ¿quién le iba a dar colecta? Nadie. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo. Y usted me viene a decir que tenemos que imitar a Jesucristo, y como Jesucristo se reunió el día sábado en la sinagoga, tenemos que seguir el ejemplo, porque si no, no somos cristianos. Pues hágame el favor y me lee San Lucas capítulo 2, porque él también me leyó a San Lucas. Y yo le leo a San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Recuerden que Jesucristo es el ejemplo. Y si él toma que Jesucristo se reunió el día domingo, el día sábado, antes con los discípulos, porque lo dice San Lucas, también San Lucas, capítulo 2, versículo 21, dice algo. Escuche. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. A ver, ¿hay que seguir el ejemplo de Jesucristo o no hay que seguir el ejemplo? Pregunto, ¿usted se circuncidó a los 8 días de nacido? Un ritual. Por supuesto no me circuncidé, pero la circuncisión la recomiendan como un asunto de salud hoy en día. Ahora, en el Antiguo Testamento, es decir, yo no me circuncidé ahora porque la circuncisión era un ritual del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que Jesucristo hizo cosas del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como se circuncidó, era del Antiguo Testamento y tenía que cumplirlo porque él era judío y todavía estaba vigente el Antiguo y se reunía en la sinagoga con los apóstoles porque era el Antiguo Pacto, todavía no había muerto el Antiguo Pacto, era un ritual, tenía que hacerse, tenía que recibir. Pero yo quiero que usted me demuestre que Jesucristo resucitado se reunía ya en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Y si no me lo demuestra, entonces yo sí le voy a demostrar que los domingos se reunía Cristo con los apóstoles. Haga el favor y me demuestra en el Nuevo Testamento, después que Cristo muere, que Cristo se reúne con los cristianos. Deme capítulo y versículo. Bien. Yo insisto que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fue una enseñanza, un mandato de Jesús. No dijo, si me amáis, los judíos guarden mis mandamientos. Lo dijo para todos. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, ¿dónde queda el sábado? Si el sábado es el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Por eso me gusta el diálogo, así es que me gusta a mí. Esa es la segunda cosa que no estoy de acuerdo con usted.
Y se lo voy a mostrar con Biblia. Usted me leyó dos citas, que una fue de Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 1, no, capítulo 2 versículo 3, fue la primera que usted me leyó. La segunda fue San Juan capítulo 16 versículo 14 y 15. Si mamá y guardar mi mandamiento. Y lo vamos a volver a leer solamente, no para que usted se convierta, es para explicarle a ellos qué significa eso, que no es como usted está diciendo. Lo vamos a leer, escúchenlo. Léame primero Juan, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Él tomará... No, Juan 16, 14 en adelante. San Juan. Él tomará de lo mío Siga, para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. siga. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío No. para... Entonces no es Juan 16, 14. Entonces es Juan 14, 16. ¿Ah? No, a ver, 14, 16, ¿qué dice Luis? Sí. Y yo rogaré al Padre, y le dará otro protector. El 14, 14, entonces, 14, 14, o 15. A ver, acuérdese entonces cuál fue la cita que me dio, 15, 16 entonces, 15, 14. 14, 15. Ese que estoy buscando, 14, Si 15. ustedes me aman, ¡Ese! A ver, pongan la lupa para que ustedes vean donde el hermano está un poquito confundido. Repítalo. si ustedes me aman, ¿Quién está hablando? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo Jesucristo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. no dice guardarán los mandamientos de la antigua alianza. Dicen guardarán los mandamientos míos. Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo tiene nuevos mandamientos. Si dijera, si ustedes me aman, guardarán los 10 mandamientos, perfecto. Pero aquí dice, si ustedes me aman, guardarán los mandamientos míos de yo. Y si ustedes quieren ver que Jesucristo tiene sus propios mandamientos porque Él es Dios, ¿se acuerda que la diferencia era que a Moisés Dios le dio los mandamientos en la antigua alianza, en el antiguo pacto? Jesucristo es superior a Moisés. A Él nadie le dio los mandamientos. Él puso los mandamientos. Y Él tiene sus mandamientos. Juan 13, 34. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Quién está hablando? Jesús, le doy un mandamiento. Él no es como Moisés, que trae un mandamiento de otro. Él es Dios, Él da sus mandamientos. Le doy un mandamiento. Si me amáis, guardará los mandamientos míos. Y él piensa que está diciendo que los 10 mandamientos. Ese es el error. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Léalo de nuevo, Luis. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros, como yo los he amado. Como yo los he amado. Siga. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. En esto reconocerán que son mis discípulos. ¿En que guarden los 10 mandamientos o en que guarden el mandamiento de Jesús? Dale. En que se aman unos a otros. Ahí es donde reconocemos al cristiano. El cristiano no se reconoce guardando los mandamientos de la antigua alianza. El cristiano se reconoce guardando los mandamientos de Cristo. ¿Recuerda cuando mandó a los apóstoles en Mateo capítulo 28, versículo 19? Buena su pregunta. ¿Me permite y le respondo a él? Ya, listo. Se lo voy a explicar, Listo. A ver, ponga la cámara para que vea cómo actúan los adventistas. A ver si es igual a los católicos. A ver si los católicos se trataron a él así.
Porque hay poquitos adventistas y miren cómo actúan. Ahora, ¿qué tal que estuviéramos en la iglesia de los adventistas y que todos me trataran así? Y él se estaba quejando porque aquí hay muchos católicos full la iglesia y uno por allá dijo algo. Mire cómo me trata él a mí. O sea, que la cosa no es como se piensa. A ver, vamos a respetar que aquí está el hermano que está representando a los adventistas y listo. Usted, gracias, gracias. Pero yo ahorita voy a responderle a su pregunta. Claro que sí, con gusto, con gusto. Él me la iba a hacer de todas maneras, él me la iba a hacer. Yo sé que él me la iba a hacer y yo se la voy a responder. En Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, cuando Jesús manda a sus apóstoles, dale. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver si le dice, y enséñenle los 10 mandamientos que es la antigua alianza, dale. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Mis mandamientos, lo que yo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La otra cita que me sacó, primera de Juan capítulo 2, versículo 3. También, ¿quién está hablando? ¿Qué está diciendo? A ver si se refiere a Jesús o no. Vean cómo sabremos que lo conocemos. Vamos a ver cómo sabemos que conocemos a quién, si al Padre o al Hijo. A ver si se refiere a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Si cumplimos sus mandatos. Si cumplimos los mandatos. ¿Cuáles mandatos? ¿Lo de la antigua alianza o lo de Jesús? Vamos a ver. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso. Es un mentiroso. Y él decía que se refería a los 10 mandamientos. Vamos a ver. Y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Si guarda las palabras de quién, el auténtico amor de Dios está en él. Dale. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, Yo permanezco en él. debe portarse como él se portó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, porque él estuvo aquí para darnos ejemplo y debemos portarnos como él se portó. Entonces está hablando de los mandamientos de Cristo. No está hablando de los 10 mandamientos de la antigua alianza. No, Señor. Él piensa, y ese es el error, se le respeta, pero le estoy aclarando que no es así. Ahora bien, la pregunta que me hace el hermano, si usted me permite se la respondo, si no usted me hace otra. Bien, pues no entiendo por qué usted dijo que él lo trató mal, ¿no? Sencillamente estaba haciendo su pregunta. ¿Sí? Ahora, él no debería preguntar porque hay un compromiso, ¿cierto?, que hicimos, que ustedes no preguntan, ¿no? Pero como él me preguntó a mí, punto, pues él cambió las reglas del juego, yo le dije, respóndale, no hay ningún problema. Si él me autoriza, yo le respondo. ¿Por qué nosotros guardamos los mandamientos de la catequesis que damos? Y que cualquier persona... No, es que la formulación es esta. ¿Por qué nosotros tenemos en la catequesis unos mandamientos, los 10 mandamientos? Esa es la pregunta. Y si no cumplimos la antigua alianza, entonces ¿por qué cumplimos los 10 mandamientos? ¿Y por qué se lo enseñamos a los niños los 10 mandamientos en la catequesis? Esa es la pregunta que yo voy a responder. Exactamente lo cumplimos porque los mandamientos que Jesús nos da, nosotros tenemos que observarlos. Y Jesucristo esos mandamientos de la catequesis los dio. ¿Dónde los dio? Mateo capítulo 5, versículo, vamos a leerlo en el versículo 20, donde Jesucristo nos dio esos mandamientos que enseñamos en la catequesis, pero que no son los de la antigua alianza, que coinciden muchos, que coinciden, si es verdad, que coinciden, pero que no son exactamente igual. A ver, 5:20. Yo se los digo. Yo se los digo, por eso dice, mis mandamientos, repítalo. Yo se lo digo. Yo se los digo, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Yo se los digo.
Si no se proponen algo más perfecto de lo que de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces quiere él que sea algo más perfecto que lo de la antigua alianza de los maestros de la ley. Escuche lo que viene. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. Antiguo Testamento, antigua alianza, los 10 mandamientos de las tablas de piedra dados a Moisés. Se dijo, No matarás. no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Eso es uno de los mandamientos, siga. Pero yo les digo, Pero yo les digo, ahí, yo les digo. Entonces él nos va dejando un nuevo mandamiento, unos nuevos mandamientos. Retoma. ¿Por qué nosotros enseñamos a los niños la catequesis no matarás? Porque Jesús lo retomó y le puso un poquito más. Dijo, pero yo les digo, retomó el Antiguo Testamento y lo puso vigente esto. Yo les digo, y me amáis y guardaréis mis mandamientos. Yo les digo, él es superior a Moisés. Moisés se lo dieron en las tablas de la ley, a él no. Yo les digo, dale. si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Y viene a explicarlo, versículo 27. Ustedes han oído Ustedes han oído que se dijo, que se dijo, no cometerás adulterio. eso también estaba en la antigua alianza, en los 10 mandamientos. Ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio, siga. Pero yo les digo, Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio por con eso ella. nosotros a los niños de catequesis le enseñamos el 10º mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros, porque Jesús dijo, yo les digo que podemos pecar de pensamiento. Entonces ya son distintos al antiguo. Eso no existía en el antiguo. Eso es nuevo, porque lo dijo Jesús. Lo que Jesús retomó del antiguo, nosotros lo cumplimos. Pero ahí no habló nada del sábado. Ustedes tienen que guardar el sábado, porque yo les digo, no habló de este, habló del otro, habló de otros, pero del sábado no habló nada. Entonces, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, los mandamientos míos de yo, porque Él es el Señor. Miren lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Él es el Señor, Él es Dios y tenemos que hacer lo que Él dice. Él no dijo en ningún momento, tienen que guardar el día sábado. ¿Me amáis? Guardaréis mis mandamientos. No. Perdone que usted ya le tocó su tiempo y usted mismo dijo que le tocaba a él. Él va a preguntar. Bueno, seguimos con la tónica, según lo que expone aquí el sacerdote Luis, que definitivamente los mandamientos no van más. Hubo una nueva pregunta en cuanto a los mandamientos. Y cuando me refiero a los mandamientos, por supuesto estoy incluyendo el sábado, que es la doctrina que estamos exponiendo, porque el sábado es el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Ustedes pueden mirarla en Éxodo 20 y en número 5. Mira, hermano, disculpe que lo interrumpa, ahorita da la idea. Usted me hace la pregunta, yo le respondo, pero luego usted me da chance para que yo le pregunte y usted me responde. ¿Me capta? Para que no sea usted solamente que usted me pregunte a mí, yo también tengo derecho a preguntarle a usted y usted me responda, ¿sí? Bien, Pregúntamelo del hecho. entonces la pregunta es, Marcos capítulo 10, versículos 17 al 19. Marcos 10, 17 al 19. Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo y hincándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con la salvación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, ¿verdad?
No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces Jesús le da a entender o le responde la pregunta diciéndole, para entrar en la vida eterna debes guardar ¿qué? Los mandamientos. Palabra de Dios. ¿Está bien? Le acabo de decir que los mandamientos que Jesús retomó, vuélvalos a leer, los que retomó Jesús. ¿Ese mismo? Sí, ese mismo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates. ¿Ese mandamiento lo retomamos nosotros? Sí, porque Jesús lo dio, lo retomó, existe, lo enseñamos en la catequesis. No cometas adulterio. ¿Lo retomamos nosotros? Sí, lo enseñamos en la catequesis porque Jesús lo retomó. No robes. ¿Lo tomamos nosotros o no? Sí, porque Jesús lo retomó. No digas cosas falsas de tu hermano. ¿Lo retomamos nosotros o no? Sí, porque Cristo lo retomó. Ahora dígame, ¿dónde está el sábado? Dale. No seas injusto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y a dónde está el sábado? ¿Por qué Jesús no lo retomó? ¿Por qué no retomó el sábado? Entonces, si me amáis, guardarán mis mandamientos, los que yo dejé. Eso se lo dejó y nosotros lo cumplimos, los católicos. Pero el sábado no lo dejó. A ver, si era tan importante el sábado, si el cristiano tenía que cumplir ese mandamiento para poder salvarse, ¿por qué Jesús no se lo dijo? Ahora viene la pregunta mía, yo le respondí a usted, ahora yo le pregunto a usted. ¿No quedamos así? Ajá. Pero no tengo la oportunidad, ¿cierto? Si ahora usted me pregunta a mí de argumentar sobre lo que acaba de decir, ¿no? Le voy a dar la oportunidad, pero después me deja preguntar. Entonces, si usted quiere que usted me pregunte sobre otro aspecto, entonces no argumente sobre lo que yo digo, sino hágame la pregunta. Santiago 2:10, porque inicialmente entendí que usted estaba diciendo que los 10 mandamientos era lo del Sinaí, que eso quedó abolido, pero ahora me está diciendo que la Iglesia Católica guarda algunos, pero otros no, y el sábado no, ¿sí? Eso es lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Lo retomamos, sí, guardamos unos, pero el sábado no. La Biblia dice en Santiago 2:10, porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. El que guarda 9, pero deja de guardar uno, ¿es culpable de qué? De todos, así dice la palabra de Dios. Ahora, ustedes son muy selectivos, ¿sí? Retomamos esto, ¿cierto? Vamos a guardar esto, pero el sábado no, ¿cierto? O sea que uno tiene la opción de escoger cuáles quiere guardar y cuáles no. Otros dirán, bueno, yo guardo estos, pero yo quiero ser adúltero. Yo guardo estos, pero yo quiero ser asesino, ¿cierto? No. Yo creo que la palabra de Dios es clara en decir, y en lo que acabamos de leer, que no podemos ser selectivos. Tomar lo que nos conviene de la palabra de Dios, o lo que pensamos, o lo que creemos, y lo demás, entonces no. Yo creo que todo el Nuevo Testamento, y no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia es palabra de Dios. Así es que me gusta a mí. Así es que me gusta a mí y te tengo la respuesta. Cuando Santiago dice que... No sé si... no puedo responderle. No sé qué voy a hacer entonces. Si yo no puedo responder, entonces ¿cómo hago? Él me dice que yo no le estoy dando la oportunidad de preguntarme, ¿no? Porque yo argumento y él me refuta, ¿cierto? Entonces no tiene la oportunidad de preguntarme. Y le digo, la única manera, ¿cierto?, de que usted me pueda preguntar es que me haga la pregunta y no me refute sobre lo que estoy diciendo. Pero si igual vamos a seguir en esta tónica de que yo digo y usted refuta, pues sigamos en esa tónica. Yo bailo el ritmo que usted toque. Le sigo así, el ritmo que usted quiera.
no hay ningún problema. Usted me dice, es un diálogo, es un compartir. Aquí no se trata de vida o muerte, aquí se trata de compartir las ideas con la palabra del Señor. Santiago dice que sí, que Santiago 2:10 dice que efectivamente hay que cumplir, no uno, porque el que cumple uno, tiene que cumplirlo todo. Pero yo le quiero leer dos citas a este hermano, dos citas. Una que es Gálatas 5:4 y otra cita que también vamos a leer, que sería Gálatas 3, podemos leer desde el versículo 5 por allí. Vamos a leer primero la primera. Gálatas 5:4. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. Léalo desde el 3. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar. Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Los que han sido circuncidados están obligados a cumplir toda la ley. Nosotros no. Los circuncidados están obligados a cumplir toda la ley. Y ojo, cuando Santiago dice que si cumple uno y no cumple los otros, está hablando a aquellos que se quieren, sí, quieren bien porque tienen la ley, pero entonces los que les conviene no más. No. Si usted se circuncida, tiene que cumplir toda la ley. Y si no se circuncida, no está obligado a cumplir toda la ley, sino ya es la ley de Jesucristo, los mandamientos de Jesucristo, que usted tiene que cumplir. Si yo cumplo los mandamientos de Jesucristo, ahí sí, es importante. Por eso Jesús dice, si me ama, guardaré mis mandamientos. Ahora, miremos lo que dice allí, miremos lo que dice Gálatas. Vamos, ya va. Romanos, vamos a Romanos. Capítulo 2, versículo 20. Romanos. Capítulo 2, versículo 20. Maestro de los que no saben, el que enseña. Si quiere, léalo desde un poquito más atrás. Vamos a leerlo un poquito más atrás. Léamelo desde Romanos 2, 17. Porque mira, tú eres judío. A ver, otra vez, ¿cómo? Porque mira, Miren, tú eres judío tú eres judío y te apoyas en la ley y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. y te sientes orgulloso de Dios como se siente el hermano, porque está basado en la ley de los 10 mandamientos y no se habla de ceremonial ni de otro, se llama los 10 mandamientos, ya lo van a ver. Usted se siente orgulloso por cumplir la ley, porque así agrada a Dios, repítalo de nuevo. Porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Y se siente orgulloso de Dios. Pongan atención, por favor. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó. Conoce la voluntad de Dios porque la ley se lo enseñó y verá que habla de la ley de los 10 mandamientos. Dale. Y sabes cómo actuar Y sabe cómo actuar según las circunstancias. según las circunstancias. Siga. Tú te crees guía de ciegos. Tú te crees guía de ciego. Él Luz. cree que... Ya va. Otra vez. Tú te crees guía de ciegos. Cree que tiene la verdad. Cree que él tiene que enseñar eso. Que cree la gente está oscura, está ciega. Tiene que enseñar eso. Tú te crees guía de ciegos. Dale. Luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Tiene que darle luz a la gente, al mundo. Siga. Maestro de los que no saben. Maestro de los que no saben y tienen que enseñar. Siga. El que enseña a niños chicos. Enseña a los niños chicos en la fe. Siga. Y posees en la ley Y posee en la ley, y verán que es los 10 mandamientos, la ley, todo lo esencial. ¿todo qué? Todo lo esencial. Todo lo esencial está en la ley, Y las normas del conocimiento y de la verdad. y las normas del conocimiento y la verdad. Ahora paren la oreja. Pues bien, Pues bien, tú que enseñas a los demás, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? siga.
Dices que no hay que robar. Eso se llama los 10 mandamientos. Comienza con los mandamientos de la ley de Dios, de la antigua alianza. Dice, no robarás, Y tú robas. y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa. Ajá, Y tú lo haces. ajá. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Siga. Te sientes orgulloso de la ley, Se siente orgulloso de la ley pero pasas por encima de ella, y pasa por encima de ella. Siga, de tal manera que deshonras a tu Dios. siga. Ya lo dice la Escritura. Ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Siga. La circuncisión te sirve si cumples la ley. Epa, la circuncisión nos obliga a cumplir esta ley de los mandamientos de la antigua alianza. Siga. Pero si no la cumples, te colocas entre los que no están circuncidados. Siga. Por el contrario, si uno de ellos cumple los mandatos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. Ahora pase al capítulo 3, versículo 10. Como dice la Escritura, Como dice la Escritura. no hay nadie bueno, ¿Cómo? no hay nadie bueno, No hay nadie bueno, ni siquiera uno, ni siquiera uno. no hay ninguno sensato, No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. ya no sirven para nada. Siga, No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. siga. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua urden engaños. Sus labios esconden veneno de serpiente, y su boca está llena de maldiciones y Observen amargura. cómo el apóstol le está diciendo que los judíos se glorían, como los adventistas, de cumplir la ley, los mandamientos. Sin embargo, sabemos que no los cumplen. Dicen cumplirlo y dicen que esa es la norma de la ley. Y San Pablo dice, no, que eso no es lo que nosotros debemos obligados a cumplir. Los que Cristo dejó, sí. Lo que Cristo retomó, sí. Lo que Cristo no retomó, como el sábado, no lo retomó, no. Porque tenemos que cumplir en el Nuevo Testamento los mandamientos que dejó Jesucristo. Entonces, es ver que hay unos mandamientos que Jesucristo retomó que son importantes para nosotros. Los que deben cumplir todos los mandamientos son los circuncidados. Nosotros no. ¿Pregunto? ¿Ahora sí? ¿O todavía pregunta usted? ¿O argumenta usted? Bien, en resumen, entendí que lo que usted acaba de exponer en lo que leyó es que la ley no va más. Es de los judíos, no de los cristianos. Pero se contradice porque está diciendo, en base a lo que preguntó el hermano, que ustedes retoman en el catecismo algunos mandamientos. Entonces, están en lo mismo con la ley. Pero expliqué y él no quiere entender porque no le conviene que retomamos lo que Jesucristo dejó, porque son los mandamientos de él, no lo que a nosotros nos venga en gana. Es lo que Jesús dejó. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y Jesucristo en ningún momento dejó el sábado. Sí dejó el no matar, sí dejó el no robar, sí dejó el no cometer adulterio, sí dejó eso. Y por eso lo tomamos. Pero si usted me busca el capítulo y el versículo donde Jesús mandó a guardar el sábado, hasta ahí llego yo y me regreso. Bien. O usted insiste que podemos dar oportunidad que pregunte. Podemos dar. A ver, disculpe. Cuando usted ya no quiera hablar más, usted me dice no hablamos más. Pero la gente no puede preguntar, que esa fue la condición que quedamos para que no se vuelva un zaperoco. Si no tiene pregunta, yo le puedo preguntar. Bien. De acuerdo a lo que
a las reglas que establecimos, el público no puede preguntar. Entonces, no. Todos quisieran preguntar entonces. Vamos a respetar las reglas que se establecieron al comienzo. Sí. Porque si damos oportunidad que ustedes pregunten, tienen que preguntar todos. Entonces, ahora, Jesús, más que ser judío, era el Hijo de Dios. Y según la historia bíblica, Un poquito de silencio, por favor. los judíos aparecieron muchos años después de la creación, porque fueron de la descendencia de Jacob. Entonces, usted dice que algunas cosas, ¿cierto?, que Jesús dijo, las enseñó para los judíos, ¿cierto?, inclusive los mandamientos, porque Él era judío. Él vino y se encarnó, ¿cierto?, y participó de la historia de la humanidad, pero en realidad, a la luz de la Biblia, Jesús era uno con Dios y existe desde la eternidad, porque Jesús también es ¿qué? Dios. Así que los 10 mandamientos no son de los judíos, son de Jesús. Son de Dios, porque Él los dio en el monte Sinaí en tablas de piedra, pero cuando leemos el relato de la Biblia, encontramos que antes del monte Sinaí, el pueblo israelita guardaba ¿qué? Los mandamientos, y es más, en el capítulo 2, bien al comienzo del Génesis, leemos, vamos a leer lo que dice el capítulo 2, y en el capítulo 2 no estaba Jesús, no se había encarnado como judío. En el capítulo 2 no teníamos pueblo judío, en el capítulo 2 no había antiguo pacto ni nuevo pacto, ¿cierto? Era el comienzo de la historia. Y en el capítulo 2, el versículo 3, Dios dice, vamos a leer desde el versículo 1, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, es decir, está hablando de la creación, cuando no existían judíos, ni pueblo de Dios, ni Jesús había venido a encarnarse como el Hijo de Dios, de la descendencia del pueblo judío. Entonces dice, en los tiempos de la creación, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de cuanto había hecho en la creación. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todo cuanto había hecho en la creación. A la luz de la Biblia, el sábado no es un mandamiento judío, lo estableció Dios cuando no existían los judíos, porque Adán y Eva no eran judíos, lo estableció en el huerto del Edén. Está bien, se la voy a responder. Así me gusta. Mire, hermano, eso que usted está diciendo, que Dios descansó el día séptimo, no se refiere a los días de la semana que usted y yo tenemos. Cuando Adán y Eva no existían los días de la semana. Y le voy a mostrar con la Biblia. Y usted mismo me lo va a leer. Para que ustedes vean cómo él está engañado. Se fue al Génesis, me voy al Génesis. Yo bailo al ritmo que toque. Génesis 1:14. Eso no eran los días de la semana. Cuando Dios descansó del trabajo, no se refiere a los días de la semana que usted y yo tenemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No. Se refiere a otra cosa, a los días del Señor. ¿Cómo sabemos? Escuche. ¿Cómo me atrevo yo a decir una barbaridad? Que no eran los días de la semana. Fácil. Porque en el capítulo 1, versículo 14, Dios está creando el mundo. Y usted verá que en el capítulo 1, versículo 14, Dios creó los días de la semana que usted y yo tenemos, los creó en el cuarto día de la creación.
Y lo van a ver con la Biblia, para que vea usted cómo el hermano está engañado. Génesis 1:14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche Todavía no existía el día, todavía no existía la noche, hasta ahora lo está creando. y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Hasta ahora van a comenzar los días de la semana, siga. Y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, y así sucedió. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, Adivínenlo, sol y luna. la lumbrera mayor para alumbrar de día y la lumbrera menor para alumbrar de noche, No podía existir el día porque no existía el sol. y las estrellas. Y Dios las puso en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Todavía no existía el día, todavía no existía la noche. Y vio Dios que era bueno. Ahora paren la oreja y pongan la lupa. ¿En qué día de la semana creó Dios los días? ¿En qué día creó Dios los días de la semana? Pongan cuidado. ¿Dónde le leo? Para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. No, léalo bien. ¿Qué le leo? ¿Qué versículo le leo? No, lo último que leyó, pero no lo lea así que la gente no le entienda. Léalo así como venía leyendo, despacito, con sabor. Si quiere, léalo usted para que le entiendan. No sé qué leímos, no sé. No, es que es la palabra de Dios, no hay problema. Léalo. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y fue la tarde y la mañana. Entonces Dios no creó el mundo en los días de la semana que usted y yo tenemos. Ese es el error de ellos, que ellos piensan que eso es literalmente los días de la semana. No. A ver, escuchen algo. Mire, yo creo, hermano, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que podríamos ya ir finalizando. Usted hace la última intervención y después yo hago la última intervención, ¿le parece? Con todo el respeto que usted se merece, quiero decirles que el libro del Génesis es un libro altamente literal. No está creando hombres simbólicos, ni plantas simbólicas, ni días simbólicos. Entonces no podemos salirnos del contexto de la Biblia para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, porque la Biblia tiene que interpretarse dentro de su contexto. ¿Sí? Entonces, si decimos, ¿cierto?, que esos no eran días literales, ¿cierto?, de mañana y tarde, sino que representan 1000, 2000, 3000 años, la cantidad de tiempo que sea. Entonces tenemos que decir que lo que el Señor creó, porque es el relato de la creación del capítulo 1, los árboles, los peces, el sol, la luna, también son simbólicos. Ahora, Él dice que el Señor creó los días fue en el cuarto día. Pero vamos a leer nuevamente. Entonces dijo Dios, versículo 3, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces ahí dice que creó día y noche. Así fue la tarde y la mañana el primer día. Ahí dice, ¿cierto?, que ahí estaba funcionando el primer día, ¿cierto? Ahora, yo creo que el relato de la Biblia, ¿cierto?, nos permite también entender que Dios es un Dios de orden y que nos habla dentro de la lógica del ser humano, ¿cierto? No nos habla cosas raras para confundirnos o cosas que no podamos entender. Si los días, ¿cierto?, no son literales, ¿cierto?, como aparecen ahí en el Génesis, sino que representan cualquier cantidad de años,
Entonces, el Señor crea las plantas el tercer día y se demora 1000 años en crear el sol. ¿Cómo funcionaron las plantas durante esos 1000 años sin sol? Porque sabemos que se necesita del sol para el funcionamiento de la fotosíntesis. Se lo voy a responder con Biblia. Observen que yo no estoy inventando nada. Observen que le estoy dando capítulos y versículos que más bien él se corta y no quiere leerlos. Le voy a explicar fácil. ¿Por qué dice la Biblia? Léame el uno otra vez que él leyó. Sí, desde el principio que él me leyó. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Ahora le voy a explicar de qué días está hablando. No los días de la semana, porque todavía no existía el sol, que iba a regir los días de la noche, los días del año, los días de la semana. Está hablando de lo que dice San Pedro, segunda de Pedro 3:8, y no lo escribí yo, lo escribió San Pedro. Y es con la Biblia, porque lo que estamos hablando es bíblico, no es invento del cura que saca del contexto. Es que la Biblia lo dice con capítulos y versículos. Léaselo, Luis. No olviden, hermanos. No olviden, hermanos, repítalo. No olviden, hermanos. Otra vez, escuchen. No olviden, hermanos. No olviden, hermanos, Que ante el Señor, que ante el Señor, un día es como 1000 años. siga. Y mil años son como un día. Entonces, para el Señor, una cosa es muy distinta a los días que para nosotros. Para el Señor, un día de los que dice Génesis 1 es como 1000 años, pero los días de la semana los creó en el cuarto día, no de la semana, de los días de Dios, que son años. Ahora, ustedes verán que se lo estoy mostrando con Biblia, que él me diga lo contrario con Biblia, porque le estoy mostrando con las Sagradas Escrituras. Vamos a concluir. Si usted va a decir algo para concluir, bien. Si no, también. Concluya. Ya no me haga preguntas, ya resuma lo que usted va a resumir, o concluya y yo concluyo. Usted verá si concluye como usted quiera. El pasaje que él acaba de leer, que para el Señor 1000 años son como un día, hay que interpretarse de manera correcta. Está diciendo cómo, no está diciendo 1000 años son un día, que es una cosa totalmente diferente. Ahora, si yo digo una culebra es como un lazo, ¿eso quiere decir que un lazo es una culebra? Entonces, en las figuras del lenguaje, ¿cierto? En el español nosotros entendemos que se pueden hacer comparaciones, ¿cierto? Pero que no podemos tomar esas comparaciones como una realidad. Yo no dije que un día era 1000 años para Dios. Dije cómo, más o menos. No dije un año. Solamente estoy mostrando que Dios tiene unos días distintos a los de nosotros. Que para Dios no es igual que como nosotros los días de la semana. Más nada, eso fue lo que yo dije. Concluyo por lo que estamos diciendo con Isaías capítulo 1, versículo 13. Y Colosenses 2:16. Isaías 1:13. Y lo van a escuchar. No sé si alguno de los hermanos me lo lee. ¿Lo lee?
¿Le prestan la Biblia de ustedes? Porque yo quiero que lo lean la Biblia de ustedes. Préstele la Biblia de... Luis, búsquele la Biblia de... Isaías 1:13. Búsquele, préstele la Biblia, o usted lo lee, como quiera. Yo quiero que ustedes escuchen de la Biblia de ellos, no de la de nosotros. Lo que dice Isaías 1:13, y lo vamos a comparar con Colosenses 2:16. 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, convocar asambleas no lo Otra puedo vez. sufrir. Otra vez, ese ruido nos perturbó. A ver, Luna nueva, otra vez no, sábado, desde el comienzo. no me traigáis vana ofrenda. No me traigáis vanas ofrendas. El incienso me es abominación. El incienso me es abominación. Luna nueva, Lunas nuevas, sábado, el día sábado, convocar asambleas, no Convocar asambleas. o sea, como esta, dale. Eso lo está poniendo usted. No lo- Está hablando de los judíos, asambleas en sábado. no los puedo sufrir. ¿No lo puedo? Vuestras ¿No fiestas lo son, puedo? no los puedo sufrir. No lo puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. Son una iniquidad. No está hablando de la asamblea de nosotros. Ojo, está hablando, Está hablando de la las fiestas ceremoniales. Está hablando de las fiestas de los judíos. Eso ya el Señor no lo quiere. Y escuche, lea ahora Luis 2, Colosenses 2:16. Igual, Colosenses 2:16 habla de las fiestas No, ceremoniales, no, a ver, de a los ver, Luis. ritos, de la ley ritual. Léalo. No, léalo. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Qué dice? Colosenses 2:16. Por tanto, Por tanto, que nadie los venga a criticar que nadie, ni los adventistas, ni tampoco los judíos, los venga a criticar por lo que comen por lo que comen o beben, o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. que no nos vengan a criticar porque nosotros no guardamos el día sábado. Siga. Siga. Tales cosas Tales cosas no eran más que sombras, no eran más que sombras. mientras que lo real es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. Siga. No se dejen impresionar No se dejen impresionar por eso que vienen con una religión de temor o con liturgias angélicas. con liturgias angélicas. Siga. En realidad, solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Entonces, observen lo que dice la Biblia. Yo simplemente quiero dejarles con esta palabra de Dios. Quiero dar las gracias a todos ustedes, darle las gracias a los hermanos que han venido. Ustedes se han aguantado, bendito sea Dios, porque queremos conocer la verdad. Cada quien saca sus conclusiones. Ahí verán ustedes, queda el video, lo vamos a montar, queda en YouTube, ya queda montado en YouTube. Ustedes lo pueden buscar, pueden compartir y verán entonces que no estamos nosotros equivocados, que solamente los hermanos se les respeta, porque cada persona tiene derecho y hay libertad de culto, se les respeta, pero deben saber por qué en la Iglesia Católica guardamos el domingo. Vamos a darle las gracias a los hermanos, un aplauso a los hermanos. Le agradecemos de corazón. Aquí no se trata de quién ganó, quién perdió. Aquí se trata de que hemos compartido la palabra de Dios. Y segundo, que ya ha quedado un testimonio que los cristianos no nos peleamos. Los cristianos somos capaces de controlarnos y dialogar como hermanos. Esto se llama ecumenismo. El ecumenismo que debemos cultivar en la iglesia. Vamos a hacer la oración de despedida para no irnos como animalitos, sino dándole gracias al Señor. Señor Dios omnipotente, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Tu palabra es lámpara, Señor, para nuestros pasos que disipa las tinieblas. Oh, bendito sea, Señor,
porque nos ha permitido compartir con estos hermanos, son nuestros hermanos. Señor, que esta palabra, que es la semilla del reino que ha sido sembrada en la mente y en el corazón de los oyentes, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Y a ti, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestros padres, Dios de los apóstoles, tú que nos has creado a cada uno de nosotros, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! ¡Aplauso para nuestro Señor Jesucristo! El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre.